Mi esposo y yo intentamos tener hijos por años sin éxito, pero cuando su secretaria anunció que estaba embarazada de él, mi esposo dijo que era un milagro y la trajo a vivir a casa. Lo que no sabe es que yo sí me hice una prueba de fertilidad y el que no puede tener hijos es él. Yo no era de esas mujeres que soñaban con una casa llena de niños desde que eran niñas. No me malinterpretes, claro que algún día imaginé cómo sería tener una familia propia, pero no era una prioridad en mi adolescencia ni algo que me quitara el sueño. Con los años, y especialmente cuando conocí a Alan, ese deseo se fue moldeando en mí de forma más concreta, como una semilla que va echando raíces silenciosamente. Él era mayor que yo por casi 8 años, y desde el primer momento me dejó claro que su sueño era tener hijos. Me lo dijo en una cena, cuando apenas llevábamos un par de semanas saliendo, en esa etapa donde uno todavía se ríe nerviosamente y no sabe si algo es una señal de alarma o simplemente entusiasmo. Recuerdo que en ese momento me pareció tierno, incluso admirable, porque no estaba huyendo del compromiso como muchos otros hombres que había conocido. Al contrario, tenía una visión clara de lo que quería para su vida, una familia, estabilidad, una mujer a su lado que compartiera esos valores. Y en ese momento, yo quise ser esa mujer. Nos casamos cuando yo tenía 30 y él casi 38. No fue una boda pomposa ni llena de lujos innecesarios, pero sí fue muy significativa para mí. La organizamos juntos, como todo lo que hicimos en esos primeros años. Teníamos una dinámica de equipo, o al menos eso creía yo. Compramos una casa modesta en los suburbios de Missouri, con un porche que siempre quise llenar de plantas colgantes y una cocina que se convirtió en mi lugar seguro. Teníamos trabajos estables, planes compartidos, y lo más importante, una rutina que me hacía sentir que estaba exactamente donde tenía que estar. Cuando empezamos a hablar más en serio sobre tener hijos, me emocioné genuinamente. Ya llevábamos más de un año de casados y no usábamos protección. No había razón para preocuparnos, pensábamos, todo se daría a su tiempo. Pero los meses empezaron a pasar. Luego 1 año. Y luego 2. Al principio fue esa típica negación disfrazada de optimismo. Hay parejas que tardan un poco más, me decía Alan, mientras me abrazaba en las noches cuando yo salía del baño con otro test de embarazo negativo. Yo asentía, forzaba una sonrisa, y me repetía que tal vez solo necesitábamos relajarnos, no obsesionarnos. Mis amigas empezaban a anunciar sus embarazos una tras otra, y aunque me alegraba por ellas, había una parte en mí que se encogía cada vez que tenía que sonreír para una foto o asistir a un baby shower donde las preguntas incómodas llegaban inevitablemente. ¿Y ustedes para cuándo? No me molestaban tanto las preguntas como la forma en que Alan reaccionaba. Siempre se reía, hacía algún chiste idiota sobre estar practicando mucho o decía que los hijos llegan cuando Dios quiere, como si eso calmara algo. Y sí, me enojaba, pero no decía nada. Creí que era parte del proceso, que él simplemente intentaba quitarle peso al tema, como muchos hombres hacen cuando no saben cómo lidiar con algo. Eventualmente, tomé la decisión de hacerme pruebas de fertilidad. Lo hice sola. No se lo dije a él porque ya lo había propuesto antes y su respuesta fue un rechazo total. Me miró con una mezcla de desprecio y burla y me dijo que no empezáramos con esas tonterías de doctores que te sacan miles de dólares para decirte que todo está bien pero que hay que relajarse. Lo dijo como si fuera una broma, pero su tono no fue gracioso en lo más mínimo. Y aunque me dolió, no quise discutir. Así que fui sola. Me hice el estudio completo, desde análisis hormonales hasta ecografías. Cuando los resultados llegaron y el médico me miró con esa expresión amable pero seria que usan los profesionales cuando quieren darte una buena noticia pero saben que hay un trasfondo complicado. Me dijo que todo estaba bien conmigo. Que tenía un útero sano, niveles hormonales normales, y ningún indicio de infertilidad. Esa noche me senté en el carro del estacionamiento del consultorio durante más de 1 hora, con las hojas de los resultados entre las manos, sintiendo una mezcla rara de alivio y angustia. Porque si yo estaba bien, entonces ¿quién no lo estaba? No quise confrontarlo todavía. Una parte de mí esperaba que, en algún momento, él mismo dijera algo, que se sincerara, que confesara haber tenido miedo de hacerse las pruebas o incluso que ya sabía algo. Pero ese momento nunca llegó. Al contrario, empezó a alejarse emocionalmente. Se volvió más frío, más ausente, más encerrado en su mundo.
Llegaba tarde del trabajo con excusas cada vez más torpes, y aunque yo sospechaba que algo no estaba bien, no quería aceptarlo. Me culpaba por haber traído el tema de la fertilidad, por haber metido presión, por no haber dejado que las cosas fluyeran. Después vino lo que todavía me cuesta procesar, porque fue como un balde de agua helada tirado en la cara sin previo aviso. Recuerdo el día con una claridad absurda. Era miércoles. Yo acababa de llegar de una revisión médica y me encontraba cocinando algo rápido cuando Alan entró por la puerta, dejó las llaves sobre la mesa. Y con una tranquilidad que me pareció inhumana me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me contó que su secretaria, una mujer más joven con la que apenas había interactuado según él, estaba embarazada, y que el bebé era suyo. Lo dijo así, sin vergüenza, como si me estuviera anunciando algo milagroso. Eso fue exactamente lo que dijo, que era un milagro, que después de años de creer que no podría ser padre, por fin se le daba la oportunidad de tener un hijo. Me quedé mirándolo sin poder articular palabra. En mi mente solo resonaba una frase que no dije: tú no puedes tener hijos. No solo me lo confesó como si esperara que lo felicite. También añadió que ella no tenía a nadie en la ciudad, que estaba sola, y que por eso la iba a traer a vivir con nosotros por un tiempo, al menos mientras encontraba un lugar y pasaba el embarazo. No me preguntó si estaba bien conmigo. No me pidió mi opinión. Solo lo decidió. Y cuando le dije que eso no tenía sentido, que esa casa era mía también, que no iba a permitir algo así, me respondió que estaba actuando como un egoísta, que no podía esperar que él le diera la espalda a su hijo. En ese momento no lloré, no grité, no lancé nada. Solo me quedé en silencio. Porque mientras él celebraba el milagro, yo ya sabía la verdad: él no era capaz de embarazar a nadie. Y lo que no sabía es que, al traer a esa mujer a vivir bajo mi techo, no solo estaba desmoronando el matrimonio, sino cavando su propia tumba. Porque si algo me enseñaron estos años de dolor disfrazado de paciencia, fue a no reaccionar en caliente. Aprendí a observar. A escuchar. A esperar. Y esta vez, no iba a ser una excepción. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 semanas desde que esa mujer cruzó por primera vez la puerta de mi casa con una maleta de ruedas y una sonrisa que no le quitó ni un poco la incomodidad al ambiente que se respiraba. Venía maquillada, peinada como si estuviera yendo a una entrevista y no a instalarse en la casa de la esposa legítima del hombre con el que se acostaba. Alan la recibió en la puerta con una calidez que no le había visto en años, como si estuviera dándole la bienvenida a alguien que merecía ese lugar más que yo. Yo los vi desde la cocina, fingiendo que preparaba café, y no dije nada. Él la presentó como Lindsay y ni siquiera tuvo el mínimo respeto de fingir que era algo temporal. Le mostró el cuarto de invitados, le ofreció jugo, le dijo que yo era buena cocinera y que no se preocupara, que aquí estaría bien. Lindsay sonreía como si todo eso fuera normal, como si no supiera que estaba entrando a la casa de una mujer a la que estaba desplazando de a poco. Durante los primeros días, la tensión era casi física, como si cada objeto en la casa supiera que algo estaba fuera de lugar. Las cosas no se sentían mías, aunque yo las hubiera comprado. Empezaron a cambiar los olores, los horarios, incluso el volumen de la televisión. Ella dejaba sus zapatos en la entrada, algo que jamás hacíamos. Cambió la temperatura del termostato, movió las ollas del lugar, y empezó a cuidarse mucho, como si su embarazo fuera una misión sagrada que todos debíamos acomodar. Alan le traía vitaminas, le ofrecía almohadas para la espalda, y yo seguía durmiendo en la misma cama con él como si fuéramos aún una pareja. Pero ya no me tocaba, ni siquiera me miraba a los ojos. Decía que estaba estresado, que necesitaba tiempo, que entendiera la magnitud de lo que estaba viviendo. Pero por dentro yo ya no estaba esperando explicaciones. Estaba trabajando en silencio, dejando que ambos se sintieran cómodos, confiados, seguros. Porque mientras ellos creían que me estaban hundiendo, yo estaba desenterrando todo. El día que encontré la carta fue una noche cualquiera, una de esas en las que no podía dormir, donde el silencio se mezcla con el zumbido de los pensamientos. Me levanté de la cama con el pretexto de tomar agua y me fui directo al estudio. Alan siempre había guardado sus papeles importantes en un archivador gris metálico con llave, pero cometió el error de dejarlos sin cerrar una tarde en la que imprimió unos contratos y salió apurado a una reunión. No cerré nada de inmediato. Esperé a que él olvidara ese descuido.
Y cuando me vi sola una noche, me senté frente a ese archivador con una linterna pequeña y empecé a revisar carpeta por carpeta. Declaraciones de impuestos, pólizas de seguro, extractos bancarios, y ahí, casi como un regalo del destino, apareció un sobre blanco con membrete médico. Era de una clínica de fertilidad, fechada 2 años atrás. Lo abrí con cuidado y leí. Un examen completo. Diagnóstico claro, azoospermia. Alan no producía esperma. No es que tuviera un conteo bajo o que necesitara suplementos. Simplemente no podía engendrar. Punto. Cerré el sobre. Lo guardé en su lugar. Apagué la linterna y volví a la cama. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en mucho tiempo. No porque me alegrara saber la verdad, sino porque ya no había nada que temer. No estaba loca. No estaba fallando. No era mi culpa. Él lo sabía. Lo sabía desde antes de que siquiera comenzáramos a intentar. Y lo escondió. Me dejó pasar por la humillación de las preguntas, los comentarios de su madre, las charlas con amigas que creían que mi cuerpo era el problema. Y lo peor no era eso. Lo peor era que ahora, con esa mujer en nuestra casa, él pretendía seguir con esa farsa. O quizás creía que yo ya estaba tan resignada, tan agotada, que no haría nada. Y eso me dio más claridad que nunca. Porque lo que Alan no entendía era que yo no era débil, solo estaba esperando el momento correcto para que todo se derrumbara frente a sus ojos sin que yo tuviera que empujar una sola pieza. Desde ese día, empecé a fijarme en detalles que antes se me pasaban. Noté cómo Lindsay se ponía nerviosa cada vez que Alan le hablaba del bebé en voz alta. Cómo bajaba la mirada cuando él le hablaba de nuestro hijo y ella solo asentía sin mucho entusiasmo. Una noche, cuando él se fue a trabajar hasta tarde, pasé por el cuarto de invitados y escuché que ella hablaba por teléfono. La conversación era breve, pero su tono era distinto, mucho más cálido, casi como si hablara con alguien que realmente le importaba. No pude escuchar nombres. Pero supe. No había dudas. Aquel embarazo no era de Alan. Y ella también lo sabía. Lo que no sabía era que yo ya había empezado a rastrear todo. Empecé por su nombre completo, que encontré en una solicitud de empleo vieja en la computadora de Alan. Con eso fue suficiente para buscar su historial laboral, y así di con una pequeña oficina donde había trabajado antes de ser secretaria. Crucé datos, nombres, y encontré un perfil de Facebook donde tenía fotos antiguas con un tipo que no aparecía en las fotos más recientes. El mismo tipo aparecía en la sección de comentarios diciendo que ojalá algún día formemos la familia que soñamos. Todo era cuestión de paciencia. Yo no quería venganza a medias. No quería una escena dramática y luego lidiar con el caos. Quería que se sintieran seguros, cómodos, victoriosos. Que creyeran que me vencieron. Porque cuando por fin decidiera hablar, todo lo que construyeron sobre mentiras se caería como un castillo de cartas. Solo tenía que esperar el momento perfecto. Y mientras tanto, les serviría café cada mañana. Les daría los buenos días. Les preguntaría si necesitaban algo del supermercado. Porque en esa casa, la única persona realmente preparada para cuidar una familia, era yo. Y aunque ellos no lo sabían aún, estaban viviendo en el campo minado que yo misma diseñé. Solo que, esta vez, no planeaba advertirles cuando iba a estallar. Actualización 2. Un mes después de la llegada de Lindsay, la dinámica de la casa ya era otra. No porque las cosas hubieran mejorado o porque hubiéramos llegado a una especie de acuerdo civilizado entre adultos, sino porque cada uno de ellos se había acomodado en el espacio como si les perteneciera. Como si la historia que venían escribiendo fuera legítima. Ella, con su panza apenas visible y su tono de voz meloso, empezó a moverse por la casa con una seguridad que antes no tenía. Ya no pedía permiso para abrir la nevera ni para usar mi lavadora, ahora simplemente lo hacía, como si su presencia fuera una consecuencia natural de los eventos. Como si su embarazo le hubiera dado derecho sobre cada rincón de mi vida. Y Alan, en vez de ponerle límites, la alentaba. Le decía que se sintiera en su hogar, que aquí podía estar tranquila, que yo entendía la situación. Porque según él, yo era comprensiva. Eso fue lo que dijo una noche cuando le sirvió sopa mientras ella se quejaba del cansancio.
que yo siempre había sido buena y sabía cómo adaptarme. En realidad, él no entendía que no estaba adaptándome, me estaba preparando. En medio de esa farsa doméstica, comencé a moverme como una sombra. No con torpeza ni con prisa, sino con la precisión de quien ya no tiene miedo a perder nada porque lo esencial ya le fue arrebatado. Me sentaba en el comedor mientras ellos veían televisión en la sala y desde ahí, con mi laptop abierta, empecé a recuperar el control de lo que me pertenecía. Lo primero fue revisar las cuentas bancarias, esas que siempre habíamos manejado juntos pero que Alan creía que yo no miraba desde hacía años. Me llevé una sorpresa desagradable al ver transferencias hacia cuentas desconocidas a nombre de Lindsay. Nada exorbitante, pero suficientes para dejar claro que llevaba meses ayudándola con dinero antes de que siquiera supiera que estaba embarazada. También descubrí que había pagado un adelanto por un apartamento nuevo a su nombre, algo que contradecía la supuesta urgencia de traerla a nuestra casa porque no tenía dónde quedarse. La historia que Alan me había contado no era solo una traición, era una mentira construida con premeditación. Y eso fue lo que más me dolió, no la infidelidad, sino el hecho de que me considerara tan tonta como para no notarlo. Después contacté a una abogada. No una que estuviera en mi ciudad, donde todo el mundo se conoce y cualquier cosa corre por los pasillos del juzgado en cuestión de días, sino una profesional de otro estado, recomendada por una compañera de universidad que se había divorciado el año pasado. Le conté todo por videollamada, la infidelidad, la convivencia forzada, el embarazo dudoso, los resultados médicos que demostraban que Alan no podía ser padre. Ella no se sorprendió. Me dijo que había visto cosas similares, incluso peores, y que lo más importante era documentar. Tomar fotos, grabaciones, correos, cualquier cosa que confirmara el panorama completo. No bastaba con decir que él había traído a su amante embarazada a vivir a la casa. Había que demostrarlo de forma legal, concreta. Así que comencé a recopilar todo. Guardé conversaciones de texto donde él me pedía que fuera más amable con Lindsay porque necesita estabilidad emocional. Capturé correos electrónicos donde él le transfería dinero con mensajes como para los gastos del bebé. También logré configurar la cámara de la entrada, esa que él nunca supo que aún funcionaba porque la creía desconectada. Con ella capturé imágenes de él abrazándola, besándola, acompañándola al carro en las mañanas mientras yo preparaba el desayuno dentro. A todo esto se sumaba la presión silenciosa de la suegra, esa mujer que siempre me trató con condescendencia, pero que ahora se sentía empoderada por la existencia del milagro. Empezó a venir más seguido. Al principio era una visita a la semana, pero con el tiempo ya aparecía 3, 4 veces. Se sentaba en el sofá como si le perteneciera, tomaba café sin preguntar, y hablaba del bebé como si fuera una bendición familiar enviada desde el cielo. En una de esas visitas me dijo con total descaro que por fin Alan podría tener una descendencia digna. Que ya era hora de que alguien trajera un niño a este mundo y que agradecía que yo no estuviera interrumpiendo esa felicidad. Quise escupirle la verdad en la cara. Decirle que su hijo era estéril, que su nieto no llevaba su sangre y que estaba celebrando una mentira. Pero me contuve. Porque entendí que cada una de esas palabras era combustible para la bomba que pensaba detonar cuando llegara el momento. Paralelamente, mi interés por descubrir quién era realmente el padre del bebé fue creciendo. No por celos ni por curiosidad gratuita, sino porque ese dato era la pieza faltante del rompecabezas. Si lograba demostrar que Alan no era el padre, entonces todo se desmoronaría sin que yo tuviera que tocarlo. Así que me propuse encontrar al tipo. Usé la misma computadora de Alan para acceder al historial de correos de la empresa. Allí encontré algunos intercambios entre él y otro ex empleado de la oficina anterior donde Lindsay trabajaba. Lo llamaba Sach y había varios mensajes personales, algunos con tono bromista, pero nada concluyente. Sin embargo, me bastó con ese nombre para buscar en redes sociales. Tardé una semana, pero lo encontré. Joven, atlético, con una sonrisa descarada. Lo reconocí en una foto antigua de Lindsay, abrazados en una barbacoa. El mismo Sach que Alan había mencionado una vez como el idiota que coqueteaba con todo lo que se movía. Por dentro, sentí que estaba cada vez más cerca. La gota que colmó el vaso ocurrió una tarde de viernes. Alan llegó con bolsas de supermercado llenas de cosas que jamás me había traído a mí en años. Frutas orgánicas,
jugos especiales, incluso una máquina para hacer batidos. Dijo que todo era para Lindsay. Que el bebé necesitaba lo mejor. Que ahora todo giraría en torno a eso. Me miró como si esperara que yo entendiera, que aplaudiera su dedicación. Lo miré sin pestañear. Le dije que estaba bien. Que haría batidos también para ella si quería. Él sonrió, satisfecho con mi respuesta. Me creyó vencida. Pero yo solo estaba acomodando las piezas. Esa noche, mientras Lindsay dormía profundamente en el cuarto de invitados y Alan se metía a la cama como si no pasara nada. Me senté frente a mi laptop con una taza de té y abrí la carpeta donde ya tenía guardados todos los documentos, capturas y videos. Todo estaba ahí, ordenado cronológicamente. Solo faltaba una cosa. Algo que haría que no hubiera forma de negarlo. Algo que pondría el último clavo en el ataúd de esa mentira. Y en ese momento supe que iba a hacer a la mañana siguiente. Porque para destruir una historia, a veces basta con una sola prueba. Y yo estaba dispuesta a conseguirla, sin importar lo que costara. Actualización 3. Habían pasado casi 2 meses desde que Lindsay se había instalado en mi casa, tiempo suficiente para que cualquier persona decente entendiera que estaba excediendo los límites del descaro. Pero ella no parecía tener la menor conciencia del lugar que ocupaba, o tal vez sí, y simplemente le valía. Alan, por su parte, ya no disimulaba nada. La acompañaba a sus citas médicas, le tomaba fotos a la barriga y las guardaba en su teléfono como si fueran la prueba de una victoria moral que necesitaba mostrarle al mundo. Y aunque aún no se atrevía a publicarlas, porque sabía que eso sería darme una herramienta más, si las enseñaba en privado, con un orgullo casi grotesco, como si por fin estuviera logrando aquello que siempre quiso y que yo, según él, nunca pude darle. Lo que ignoraba era que mientras más se convencía de su papel de padre redimido, más profundo se hundía en una mentira que ya no tenía cómo sostener. Y yo ya no estaba esperando el momento para confrontarlo. Estaba construyendo el escenario exacto para dejarlo sin salida. La mañana siguiente a esa noche en la que revisé por última vez mi carpeta de pruebas, fui a ver a una amiga mía que trabajaba en un pequeño laboratorio independiente. Llevábamos años de amistad, y aunque no le conté todos los detalles de mi situación, le dije lo suficiente como para que entendiera por qué necesitaba una prueba de ADN lo antes posible y sin dejar rastro en clínicas públicas ni en registros compartidos. Me explicó que lo ideal sería una muestra de saliva del bebé o del feto, pero como eso era imposible sin acceso médico o sin consentimiento legal, me sugirió lo que ya había estado considerando. Una prueba con muestras indirectas. Me explicó que con el cepillo de dientes o un utensilio usado de la madre y con una muestra de Alan, cabello, cepillo o incluso un vaso recién usado, podría al menos determinar una incompatibilidad. No sería una prueba legalmente válida, pero sí serviría para evidenciar la verdad con suficiente solidez como para llevarla a una instancia mayor, en caso de que él intentara negarlo. Y con eso me bastaba. Ese fin de semana fue clave. Esperé a que Lindsay saliera al porche a tomar aire, como hacía cada tarde después del almuerzo. Siempre se llevaba un batido y un libro, y se quedaba sentada en la mecedora mientras Alan se dormía en el sofá viendo televisión. Aproveché su ausencia del cuarto para entrar, revisé rápido su mesa de noche, abrí su bolso con guantes y encontré una pequeña bolsita con pañuelos usados. Era asqueroso, lo sé, pero uno de ellos aún estaba húmedo y lo guardé en una bolsa hermética. Luego fui al baño principal, ese que ella había empezado a usar desde que decía que el de la visita le daba náuseas por el olor a madera, y tomé su cepillo de dientes. Para completar, del lado de Alan, usé su rasuradora eléctrica, que siempre dejaba en el estante del espejo, y uno de sus vasos del desayuno que aún tenía marcas visibles. Guardé todo en un sobre, lo etiqueté con la fecha, y al día siguiente se lo llevé a mi amiga. Me dijo que tardaría unos días en tener los resultados, pero que me avisaría en cuanto tuviera algo concreto. Me fui de ahí con una calma tensa, esa que uno siente cuando ya no hay vuelta atrás. Mientras tanto, decidí intensificar mi vigilancia silenciosa. Ya no me bastaba con grabaciones casuales o capturas de pantalla. Instalé una aplicación en la laptop de Alan, la misma que usaba para trabajar desde casa, que me permitía duplicar en tiempo real lo que él hacía. No era fácil de configurar, pero después de 3 noches de intentos fallidos, lo logré.
Así fue como accedí a una carpeta de archivos donde, para mi sorpresa, no solo tenía fotos del embarazo, sino también documentos escaneados, ecografías con el nombre de Lindsay, comprobantes de transferencias a una cuenta personal que ella tenía desde antes de conocerlo, y, lo más revelador, un mensaje de texto que él había escrito y guardado en borradores pero que nunca llegó a enviar. En él decía que estaba dispuesto a dejar todo atrás por ella, que ya estaba harto de la vida de casado y que solo necesitaba un poco más de tiempo para que las cosas se acomodaran. El mensaje terminaba con una frase tan cobarde que me dio asco. Ella, refiriéndose a mí, no sospecha nada, está siendo extrañamente dócil. Creo que no hará problema cuando se lo diga. Fue en ese momento cuando entendí que ni siquiera me temía. Me había subestimado por completo. El resultado de la prueba llegó un jueves por la tarde. Mi amiga me escribió un mensaje corto, sin rodeos. Decía, no hay coincidencia genética entre el supuesto padre y la muestra materna. Cero posibilidad de paternidad. Volví a leerlo varias veces. El peso de esa frase no me cayó de golpe, sino que fue filtrándose poco a poco, hasta inundar todo. Alan no solo era infértil. También era oficialmente un idiota que se había creído una mentira porque necesitaba sentirse hombre. Y Lindsay. Lindsay había usado su necesidad patética como anzuelo para colarse en una vida que no le pertenecía. Tal vez creía que podía convencerlo de criar al hijo de otro. Tal vez pensó que si él estaba tan desesperado por tener descendencia, no haría preguntas. Y por lo visto, no las hizo. Y eso me daba una ventaja aún mayor. Ninguno de los dos sabía que yo ya tenía todo. A partir de ese día, cambié de estrategia. Dejé de ser amable. No grosera, no confrontativa, pero sí visiblemente diferente. Empecé a levantarme más temprano que ellos y a dejar la cocina desordenada. Dejé de lavar su ropa. Me ausentaba sin decir a dónde iba. Me empezaba a arreglar más, con maquillaje, perfume, ropa que llevaba tiempo sin usar. Alan me observaba con una mezcla de curiosidad y sospecha, como si tratara de entender por qué no estaba colapsando. Lindsay, en cambio, se notaba incómoda. Empezó a quedarse más tiempo encerrada en el cuarto, salía solo para lo necesario, y ya no hablaba tanto con Alan. Había algo en su mirada que parecía estar calculando, como si empezara a sentir que algo se estaba moviendo y no podía ver desde dónde. La tensión crecía, pero yo estaba lista. Tenía los documentos. Tenía las pruebas. Tenía una abogada que ya estaba preparando el papeleo de divorcio y una estrategia legal que incluía la expulsión inmediata de cualquier persona no autorizada del hogar. Solo necesitaba una escena. Una excusa perfecta para dejar caer todo frente a ellos sin que pudieran reaccionar. Y esa oportunidad llegó sola, sin que yo la buscara. Porque la madre de Alan, esa mujer metida e insoportable, me llamó un día para pedirme que organizáramos una cena familiar para anunciar oficialmente la llegada del nuevo miembro de la familia. Lo dijo así, con ese tono asquerosamente condescendiente, como si fuera una cortesía de mi parte celebrarlo. Acepté sin discutir. Le dije que sí. Que claro. Que me encargaría de todo. Porque ella, Lindsay y Alan merecían una celebración. Una noche para recordar. Y yo, estaba a punto de dárselas. Actualización 4. Habían pasado apenas 5 días desde que acepté organizar aquella cena familiar, y aunque Alan parecía sorprendido por mi repentina disposición, no hizo preguntas. Supongo que, desde su perspectiva limitada, pensó que finalmente había aceptado mi derrota. Que al ceder y mostrarme colaborativa, estaba admitiendo que Lindsay y su bebé milagroso habían ganado. No le cabía en la cabeza que alguien pudiera tener la templanza suficiente para soportar tanto sin romperse, así que asumió que me estaba rindiendo, y con cada gesto suyo, cada sonrisa indulgente, cada intento de incluirme en la conversación como si todo estuviera en orden, me convencía más de que no solo merecía ser destruido, sino que ni siquiera sería capaz de entender que lo golpeó cuando la verdad lo aplastara en su cara. Porque lo que él no sabía era que mientras me pedía que preparara algo bonito pero no exagerado para el evento, yo ya había entregado a mi abogada el último documento que faltaba para iniciar la demanda formal por adulterio y uso fraudulento de bienes compartidos, acompañada de todas las pruebas, transferencias, fotos, audios.
registros médicos, y, por supuesto, la prueba de ADN que lo dejaba fuera de cualquier árbol genealógico. Llamé a un pequeño restaurante italiano que solíamos frecuentar cuando recién nos casamos, de esos lugares que están decorados con luces tenues y manteles a cuadros, donde el ambiente parece acogedor incluso cuando hay tensión en el aire. Reservé un salón privado para 8 personas. A la madre de Alan le dije que era para que estuviéramos tranquilos, sin interrupciones, y ella se emocionó tanto que hasta ofreció llevar un pastel con el nombre Baby G en letras azules, como si esa criatura ya fuera una promesa de redención familiar. Lindsay aceptó la invitación sin mucha emoción. Estaba más callada últimamente, más nerviosa, como si sintiera que algo en el ambiente había cambiado pero no supiera qué. Alan, en cambio, estaba más relajado de lo normal, casi satisfecho consigo mismo. Esa clase de hombre que cree que ha hecho lo correcto solo porque sigue sonriendo sin que nadie le tire un vaso de agua en la cara. Llegó el sábado y yo me vestí con un vestido negro que había dejado de usar años atrás, elegante pero sobrio, con los labios pintados de un rojo que no me ponía desde antes de que todo esto comenzara. Cuando bajé las escaleras, Alan me miró 2 veces. No dijo nada, pero su expresión hablaba por él. Tal vez se sintió incómodo, tal vez se preguntó por qué me arreglaba tanto, o tal vez solo sintió que había algo en mi mirada que no encajaba con el papel de esposa sumisa que había estado fingiendo ver. Nos subimos al auto en silencio, con Lindsay en el asiento trasero acariciándose la barriga cada tanto como si necesitara justificar su presencia. Al llegar al restaurante, ya estaban ahí la madre de Alan, su hermano menor y la esposa de este, además de una tía que siempre había tenido esa sonrisa incómoda de quien observa pero no se involucra. El ambiente era cordial, casi festivo. Yo me limité a sonreír, a hacer comentarios neutros, a servir vino y escuchar cómo todos hablaban del bebé que venía en camino como si fuera una bendición celestial. Entonces, cuando los platos principales ya habían sido servidos y el pastel ya estaba sobre la mesa, llegó el momento exacto que había estado esperando. Me levanté con calma, tomé mi bolso y saqué de él un sobre Manila, sin ninguna marca visible. Lo coloqué sobre la mesa, justo en el centro, entre la copa de vino de Alan y el plato de Lindsay. Todos me miraron confundidos, incluso un poco incómodos, como si no entendieran si era una especie de discurso o si iba a anunciar algo. Pero yo solo dije que había algo que necesitaban leer antes de continuar con la celebración, y que sería mejor hacerlo en ese momento, antes de que el pastel se cortara. Alan frunció el ceño, Lindsay dejó el tenedor sobre el plato y la madre de Alan se acomodó en su silla como si se preparara para una noticia importante. Alan fue el primero en abrir el sobre. Sacó los papeles, los desplegó con torpeza y comenzó a leer en voz baja. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión fue cambiando. Al principio solo parecía confundido, luego molesto, y finalmente, pálido. Lindsay, que ya notaba que algo no iba bien, intentó arrebatarle los papeles, pero él no se los dio. Solo los dejó caer sobre la mesa, y me miró con una mezcla de horror y rabia que no había visto jamás. Me preguntó en voz baja si eso era una broma. Le respondí con la misma calma con la que había soportado su traición durante meses. Le dije que no. Que era muy real. Que la prueba de ADN confirmaba que él no era el padre del hijo que tanto presumía. Que su infertilidad no solo seguía siendo una verdad médica, sino que ahora tenía consecuencias legales. Porque lo había expuesto públicamente como el padre de un niño que no podía ser suyo, había usado mis recursos, nuestra casa, nuestra cuenta, todo para mantener a una mujer que, además de amante, era una mentirosa. Lindsay intentó defenderse. Dijo que debía haber un error, que los laboratorios se equivocan, que ella nunca había estado con nadie más. Pero nadie le creyó. La madre de Alan, que hasta hacía 5 minutos hablaba de ropita de bebé y bautizos, se levantó de la mesa y le gritó que era una cualquiera, que había jugado con su familia, y que no quería verla nunca más cerca de su nieto. Yo solo escuché eso en silencio. No dije una palabra más. No necesitaba decir nada. Los papeles hablaban solos. La tía se cubrió la boca, el hermano se alejó con su esposa, y el mesero, que había entrado justo cuando Alan golpeó la mesa con el puño, se detuvo incómodo al ver el ambiente y salió sin decir nada. La cena terminó en un caos que no grité, no provoqué, no forcé.
Solo lo orquesté. Porque si algo tenía claro desde el principio, era que no quería destruirlos con gritos, sino con verdades tan claras que ni siquiera se atrevieran a discutirlas. Esa noche, no volvimos juntos a casa. Alan se fue solo, sin decir palabra. Lindsay salió por la puerta trasera, escoltada por una prima de la familia que nadie recordaba haber invitado. Yo me quedé un rato más, pagué la cuenta, le di las gracias al gerente y salí caminando con la misma calma con la que había llegado. Sabía que cuando llegara a casa, el ambiente ya no sería el mismo. Que el silencio pesaría más. Que las máscaras se habrían caído. Pero también sabía que aún quedaba un paso más. Porque si bien los había enfrentado, todavía no les había quitado lo que más les dolía, la comodidad de sentirse seguros. Y eso venía después. Actualización final. Una semana completa pasó desde aquella cena y ninguno de los dos se atrevió a mirarme directamente. La casa se volvió un campo de guerra congelado, donde nadie se atrevía a hacer el primer movimiento, pero todos sabían que algo inevitable estaba por ocurrir. Alan no durmió en nuestra cama desde entonces. Pasaba la noche en el sofá, fingiendo que necesitaba espacio para pensar, como si todavía tuviera derecho a imponer condiciones después de todo lo que había hecho. Lindsay, por su parte, desaparecía por horas en su cuarto, bajando solo a comer y con una actitud derrotada, pero no por vergüenza sino porque sabía que ya no tenía la protección de nadie. La madre de Alan la había bloqueado de todos lados, incluso en redes sociales, y según me contó un conocido de la familia, hasta había hecho correr el rumor de que su hijo había sido víctima de una mujer interesada que lo engañó mientras él estaba en un momento de debilidad. La ironía de que esa historia tuviera algo de verdad, pero no en el sentido que ella imaginaba, solo hacía que todo me pareciera más patético. Mientras tanto, yo ya había puesto en marcha la siguiente fase de lo que llevaba semanas preparando. La abogada con la que había estado trabajando me envió los documentos finales del divorcio, junto con una lista de instrucciones para asegurar que no pudieran acusarme de abandonar el hogar o violar algún acuerdo de convivencia. Todo estaba diseñado para ser rápido, limpio y legalmente irreversible. La casa, que estaba a nombre de ambos, se pondría en venta inmediata. Las cuentas conjuntas serían congeladas en cuanto él recibiera la notificación judicial. Y cualquier intento de Alan por alegar infidelidad de mi parte o mala fe sería anulado por las pruebas que ya estaban adjuntadas. Su relación extramatrimonial, el uso de dinero compartido para mantener a otra mujer, la manipulación emocional prolongada, y la convivencia forzada con su amante en el mismo espacio que su esposa legítima. Cuando la abogada me dijo que teníamos todo para no solo sacarlo de la casa, sino para asegurarme una compensación económica significativa, no sentí venganza. Sentí justicia. Y eso era mucho más valioso. El día que le entregué los papeles fue un martes por la mañana. Esperé a que bajara a desayunar, cosa que hacía tarde desde que Lindsay se encerraba a llorar en su cuarto y él prefería evitar cualquier confrontación. Me senté en la mesa del comedor, le serví una taza de café y le dejé el sobre frente a su plato. No hizo falta decir nada. Lo reconoció de inmediato. Lo abrió con manos temblorosas, leyó las primeras páginas en silencio, y luego levantó la vista con esa expresión de derrota que ya no me generaba compasión. Intentó hablar, balbuceó algo sobre arreglarlo todo, sobre no rendirse tan fácil, sobre hacer terapia si era necesario, y en ese instante me di cuenta de que ni siquiera entendía el nivel del daño que había causado. Pensaba que esto era una discusión más, una pelea fuerte, pero que en algún punto todo volvería a la normalidad. Que yo lo perdonaría. Que seguiríamos adelante. No comprendía que esa normalidad la había destruido él con cada mentira, cada decisión egoísta, cada humillación que me obligó a tragarme en silencio. Así que solo le respondí con una frase: ya no estás invitado a mi vida. Esa misma tarde llegaron los agentes judiciales a entregarle la orden de desalojo. Tenía exactamente 10 días para abandonar la propiedad o enfrentar cargos. Fue entonces cuando el teatro se cayó por completo. Alan, que hasta entonces había mantenido una fachada de calma, se puso histérico. Gritó que no podía dejarlo en la calle, que yo no tenía derecho, que era su casa también. Pero el oficial que lo acompañaba fue claro: la orden estaba firmada, y mientras se resolviera la venta del inmueble, él no podía seguir viviendo allí si yo no lo autorizaba. Lindsay se encerró en el baño a llorar.
Yo me quedé en la sala sin decir nada, observando cómo se desmoronaba frente a mí el hombre que una vez creí que amaba. Cuando al fin empacó su maleta y salió por la puerta, ni siquiera tuvo el valor de mirarme. Y me pareció justo. Porque no merecía llevarse ni una imagen mía que le sirviera de consuelo. En los días siguientes, todo avanzó más rápido de lo que imaginé. Lindsay se fue por su cuenta, aunque según supe más adelante, se mudó con una amiga que no tardó en enterarse de toda la historia por los mismos medios familiares que antes la celebraban. A mí no me importaba. No quería saber si el niño era de Sach o de cualquier otro, ni qué pensaba hacer con su vida. Lo único que me interesaba era recuperar la mía. Volví a mi rutina de forma gradual, sin prisas pero sin pausa. Recuperé mi espacio, redecoré los cuartos, doné la ropa de Alan a un refugio y cambié las cerraduras. Abrí una cuenta nueva, en otro banco, a nombre solo mío. Volví a contactar a antiguos colegas, retomé proyectos que había postergado y, por primera vez en años, dormí profundamente sin sentir que alguien respiraba en mi nuca con secretos a cuestas. Lo más irónico de todo fue que él, meses después, intentó volver a buscarme. No en persona, sino por correo. Una carta mal escrita, sin fecha, sin dirección de remitente, donde decía que lo sentía, que se había equivocado, que lo habían usado, que él nunca me dejó de amar. Que si alguna vez yo quería hablar, que él estaría esperando. Rompí la carta sin terminar de leerla. Porque ya no se trataba de él. Ni de Lindsay. Ni siquiera de vengarme. Se trataba de haberme reconstruido después de haber sido tratada como una opción, como un estorbo, como una pieza sacrificable. Y eso era algo que nadie podía deshacer. Al final, no me quedé con la casa, ni con las cuentas, ni con la versión que ellos contaron. Me quedé con la verdad. Y con la certeza de que no hay mentira que sobreviva al silencio de quien ya no tiene miedo.